Imagina que estás viendo las noticias y por todas partes lo que ves es caos. Los políticos están peleando, la gente está enojada entre sí y nadie parece ponerse de acuerdo en nada. Podrías pensar que así son las cosas ahora, pero ¿qué tal si te dijera que un filósofo de hace 400 años vio venir todo esto? Este hombre puede parecer solo otro pensador viejo de los libros de historia, pero no es lo que piensas, porque Baruch Spinoza predijo exactamente lo que está pasando en nuestra política hoy en día. Mientras la mayoría de la gente se enfocaba en reyes y guerras, Spinoza estaba estudiando algo mucho más profundo. Estaba observando las emociones humanas, cómo piensan las multitudes y por qué las personas toman las decisiones que toman. Descubrió que cuando las personas no entienden sus propios sentimientos, se vuelven fáciles de controlar. Vio que el miedo y la ira podían usarse como herramientas para hacer que grupos enteros de personas hicieran lo que los líderes poderosos querían. Advirtió que cuando las personas dejan de pensar por sí mismas y solo siguen sus emociones, la democracia misma se vuelve peligrosa. Lo que Spinoza descubrió en aquel entonces se está desarrollando justo frente a nosotros ahora. El caos político que vemos todos los días, la forma en que las personas eligen bandos sin realmente pensar, la manera en que las emociones impulsan nuestros votos más que los hechos, él lo vio venir todo. Este filósofo antiguo entendió que la mayor amenaza para cualquier sociedad no son los enemigos externos o los desastres naturales, sino las personas que no saben por qué creen lo que creen. Y aquí está lo que debería preocuparnos a todos. Si no hubiéramos ignorado las ideas de Spinoza sobre la naturaleza humana y la política, las crisis democráticas, la polarización y la manipulación política que vemos por todas partes hoy, no estarían sucediendo de la manera en que suceden ahora. Piénsalo. Cada vez que ves a personas discutiendo en línea sin escucharse entre sí, cada vez que un político usa el miedo para ganar votos, cada vez que grupos enteros de personas creen algo solo porque los hace sentir bien, estás viendo exactamente lo que Spinoza nos advirtió. Nos dijo que cuando las personas no entienden sus propias emociones, se vuelven como marionetas. Alguien tira del hilo de la ira y se enojan. Alguien tira del hilo del miedo y se asustan. Alguien tira del hilo de la esperanza y siguen sin hacer preguntas. Spinoza vio que esto no es libertad real. Esto es solo que las personas sean controladas por sus sentimientos en lugar de pensar con claridad. Las consecuencias de ignorar esta advertencia son enormes. Ahora vivimos en un mundo donde los hechos no importan tanto como la forma en que esos hechos nos hacen sentir. Los políticos saben que pueden ganar elecciones no teniendo mejores ideas, sino haciendo que las personas sientan más miedo o más ira que el otro bando. Las empresas de redes sociales han descubierto que mantener a las personas emocionales las mantiene navegando, así que nos muestran contenido que nos enoja o nos asusta todo el día. Pero aquí está lo que hace esto realmente peligroso. Spinoza advirtió que cuando esto sucede, la democracia deja de funcionar. En lugar de que las personas tomen decisiones inteligentes sobre su futuro, solo reaccionan a cualquier emoción que sea más fuerte ese día. En lugar de resolver problemas reales, pasamos todo nuestro tiempo peleando sobre cosas que realmente no importan. Y las personas que entienden cómo funcionan las emociones llegan a controlar a todos los demás. Esta no es la democracia por la que lucharon nuestros antepasados. Este es exactamente el tipo de manipulación emocional que destruye las sociedades libres. Entonces, ¿cómo entendió Spinoza todo esto tan claramente? Bueno, se dio cuenta de que entender la política significa entender las emociones primero. La mayoría de las personas piensan que la política se trata de políticas, debates e ideas inteligentes. Pero Spinoza sabía mejor. Entendió que la política realmente se trata de emociones, y quien controla las emociones controla todo lo demás. Esto no era obvio en su tiempo, así como no es obvio para la mayoría de las personas hoy. Para Spinoza, las emociones humanas no eran solo sentimientos personales, eran fuerzas políticas. Vio que las personas no toman decisiones políticas con sus mentes, las toman con sus corazones. Cuando sientes miedo, quieres a alguien fuerte que te proteja. Cuando sientes ira, quieres a alguien a quien culpar. Cuando sientes esperanza, quieres a alguien que te prometa un futuro mejor. Los políticos que entienden esto no necesitan tener buenas ideas. Solo necesitan hacerte sentir las emociones correctas. Esta comprensión es enorme porque nos muestra que la mayoría de los problemas políticos son realmente problemas emocionales. Una persona que tiene miedo de perder su trabajo votará diferente que alguien que se siente seguro. Una persona que se siente ignorada apoyará a diferentes líderes que alguien que se siente escuchado. Una persona que siente que su forma de vida está bajo ataque tomará decisiones muy diferentes que alguien que se siente seguro y aceptado. Estos patrones emocionales tampoco se quedan solo con las personas individuales. Se extienden por comunidades enteras como un virus. Spinoza
Notó que cuando una persona en un grupo se emociona, todos los demás contagian esos mismos sentimientos. El miedo se extiende de persona a persona. La ira salta de una familia a otra. La esperanza se mueve por las multitudes como fuego salvaje. Por eso es que los movimientos políticos pueden crecer tan rápido y volverse tan poderosos, incluso cuando sus ideas no tienen mucho sentido. Lo extraño es que la mayoría de las personas ni siquiera notan esta influencia emocional. Es como si hubiera una fuerza invisible empujando sus creencias políticas, pero piensan que están tomando decisiones lógicas. Ven noticias que los enojan y piensan que se están informando. Comparten publicaciones que los hacen sentir bien y piensan que están difundiendo la verdad. Votan por candidatos que los hacen sentir fuertes y piensan que están eligiendo buenas políticas. Pero realmente sus emociones están escribiendo su historia política sin que ellos lo sepan. Esto nos lleva a algo realmente importante que la mayoría de las personas nunca reconocen. Muchas veces, sin darte cuenta, cargas con el peso de emociones políticas que aún no has entendido. No porque no seas inteligente, sino porque esos sentimientos dejaron rastros que guían tus decisiones políticas. Spinoza nos muestra que las emociones humanas tienen dos caras, una que puede inspirarnos a construir mejores sociedades y otra que puede hacernos destruir todo lo que nos importa. Cuando esta segunda cara permanece oculta, actúa como una mano invisible, moviendo tus creencias políticas sin que te des cuenta. Por ejemplo, ¿alguna vez te has sentido realmente enojado sobre un tema político pero no pudiste explicar exactamente por qué? Puede que sin saberlo busques líderes que te recuerden a alguien que te hizo sentir seguro antes, como un padre, un maestro o un amigo fuerte. O tal vez sientes un miedo extraño cuando escuchas ciertas ideas políticas, como si aceptarlas fuera traicionar a alguien importante para ti. Estas reacciones no aparecen por casualidad. Son ecos de emociones que aún necesitan ser entendidas. Otra señal fuerte es un vacío político que no puedes explicar. Puedes seguir las noticias todos los días, discutir con personas en línea y votar en cada elección, pero algo dentro de ti se siente desconectado, como si la política fuera solo un juego que nunca realmente cambia nada. Este vacío a menudo viene de una necesidad antigua, querer sentir que tu voz importa, que perteneces a algo más grande que tú mismo. Hasta que reconozcas esto, puedes terminar buscando movimientos políticos, líderes o causas que prometen llenar ese vacío, pero solo tú puedes darte ese sentido de significado. Spinoza dijo que la libertad política viene cuando sacamos estas emociones ocultas a la luz. Esto significa mirar tus sentimientos políticos honestamente, sin pretender que todos son lógicos o ponerte a la defensiva sobre ellos. Significa estar agradecido por las creencias políticas que te ayudan, pero también reconocer las que te lastiman, te limitan o te hacen odiar a otras personas. No se trata de cambiar completamente tu política. Se trata de entender por qué crees lo que crees. Porque solo entonces esas emociones dejarán de controlarte. Poco a poco comienzas a ver que puedes pensar sobre política de una nueva manera sin solo copiar lo que tu familia cree, sin cargar ira que no te pertenece, sin tener miedo de ideas solo porque alguien te dijo que tuvieras miedo. Empiezas a darte cuenta de que la verdadera sabiduría política viene de entender tu propio corazón primero. Aquí es donde se muestra el verdadero genio de Spinoza. Llamó al proceso de liberarte de estas influencias emocionales pensamiento racional. Puede sonar complejo, pero en realidad es simple. Es el camino para descubrir lo que realmente crees sobre política, sin el miedo que aprendiste, sin la ira que heredaste, sin la lealtad tribal que te enseñaron a seguir. Es como encontrar tu propia voz política después de años de solo repetir lo que otros dijeron. Sin embargo, este camino no es fácil. Toma valor mirar adentro y enfrentar las partes de tus creencias políticas que fueron moldeadas por el miedo, la ira, o la necesidad de pertenecer a un grupo. Cuando crecemos bajo la influencia de nuestras familias, comunidades o los medios que consumimos, a menudo creamos versiones artificiales de nuestros yo políticos. Tal vez aprendiste a ser la persona que siempre está de acuerdo con tu grupo y nunca cuestiona nada, o el rebelde que automáticamente se opone a lo que sea que crea la mayoría, solo para ganar aceptación o evitar conflicto. Estas máscaras políticas son como ropa que ya no te queda, pero continúas usándola por costumbre. La individuación política es el momento de quitártela, de preguntarte, ¿quién soy cuando no estoy tratando de encajar con mi tribu política? ¿Qué creo realmente cuando no estoy tratando de probar que soy un buen liberal o un buen conservador o un buen lo que sea? Un paso importante es notar cómo proyectas tus necesidades emocionales en los líderes políticos.
Tal vez esperas que un político te dé la fuerza que sientes que te falta, o que tu partido político te dé la conexión familiar que nunca tuviste creciendo. Estas expectativas crean relaciones políticas que te limitan porque estás buscando que los líderes te salven en lugar de pensar por ti mismo. El cambio sucede cuando empiezas a escuchar tu propia conciencia, atendiendo tus propios valores y dándote a ti mismo el valor que siempre has querido de los movimientos políticos. Este proceso también involucra ver tus emociones políticas como el comienzo de tu pensamiento, no el final. Te dieron los primeros sentimientos sobre lo correcto e incorrecto, pero tus creencias políticas maduras son tuyas para desarrollar. Esto requiere compasión contigo mismo, por la confusión que has sentido, por los errores que puedes haber cometido, porque estabas siguiendo tu corazón en lugar de tu cabeza. Cuando ves tus emociones como humanas y normales, no como algo de lo que avergonzarte o en lo que confiar completamente, algo dentro de ti se libera. Empiezas a sentirte libre de pensar nuevos pensamientos, de considerar diferentes ideas, de vivir políticamente sin solo repetir lo que aprendiste cuando eras joven. Ahora, saber todo esto es esencial, pero el cambio sucede cuando tomas acción. La individuación política no es solo un concepto. Es algo que experimentas en las pequeñas decisiones que tomas, en los momentos que eliges pensar por ti mismo en lugar de solo seguir a la multitud. Aquí hay algunas formas simples de comenzar a liberarte de las emociones políticas inconscientes. Escucha tus reacciones políticas. Cuando sientes ira intensa, miedo o emoción sobre noticias políticas, para y pregúntate, ¿esta reacción es sobre lo que está pasando ahora mismo o es sobre algo de mi pasado? Estas emociones pueden ser pistas de viejas heridas o miedos que no tienen nada que ver con el tema político real. Escribirlas puede ayudarte a ver patrones. ¿Siempre te enojas por los mismos tipos de historias? ¿Siempre sientes miedo cuando ciertos temas surgen? Crea espacio para ti mismo para pensar. Reserva tiempo para conectar con tus propios pensamientos sobre política. Ya sea escribiendo, caminando o solo sentándote tranquilamente, pregúntate, ¿qué pensamientos políticos me detienen o me hacen juzgar a otras personas duramente? A menudo reflejan cosas que escuchaste creciendo o absorbiste de los grupos a los que perteneces. Poco a poco, cambia esos pensamientos duros por otros más curiosos, como si fueras un científico tratando de entender el mundo en lugar de un guerrero tratando de ganar una batalla. Libérate de la culpa política. Si te sientes culpable por cuestionar tus creencias políticas o por querer pensar diferente que tu familia o amigos, pregúntate, ¿a quién estoy tratando de complacer? Dejar ir estas deudas emocionales es crucial. No necesitas cargar la ira política de tus padres o los miedos políticos de tu comunidad. Tu pensamiento político es tuyo para desarrollar. Observa tus relaciones políticas. Mira a las personas con las que hablas de política. ¿Te recuerdan dinámicas familiares viejas? ¿Te sientes atrapado, juzgado o como si tuvieras que actuar un cierto papel político para ser aceptado? Reconocer esto es el primer paso para cambiar. A veces necesitas algo de tiempo lejos de las discusiones políticas para escuchar tu propia voz. Haz un gesto simbólico. Imagina devolver a tu tribu política todo lo que realmente no es tuyo, sus miedos, sus enemigos, su ira, su culpa. Agradece lo que te enseñaron sobre cuidar a otros, pero declara silenciosamente que ahora piensas por ti mismo. Este ejercicio mental puede ser poderoso para romper viejos patrones. Sé tu propia guía política. Deja de esperar al líder perfecto o movimiento político que te salve o te dé todas las respuestas. Date a ti mismo la honestidad, paciencia y respeto que siempre has querido de los políticos. Cada vez que piensas por ti mismo en lugar de solo reaccionar emocionalmente, construyes la fuerza interior que te hace verdaderamente libre. Estos pasos no cambian todo inmediatamente, pero con el tiempo crean una nueva forma de involucrarte con la política. Empiezas a sentirte más ligero, más en control de tus propias creencias. Las emociones políticas dejan de ser hilos invisibles de marioneta y se vuelven solo información, útil, pero no controladora. Y aquí es donde algo hermoso sucede. Cuando empiezas a entender y trabajar con tus emociones políticas de la manera que Spinoza enseñó, algo increíble ocurre. No es que los desafíos políticos desaparezcan, pero cargas menos peso emocional. Es como después de años de pensar con creencias prestadas, finalmente estás usando tu propia mente. Tus decisiones políticas se vuelven más claras, tus conversaciones más honestas, y empiezas a tratarte a ti mismo y a otros con más respeto. Esta libertad no se trata de ignorar la política o pretender que no importa.
Se trata de usar tus emociones como información para crear algo mejor. Te das cuenta de que puedes estar en desacuerdo con las personas sin odiarlas, que puedes preocuparte por los temas sin dejar que te consuman, que puedes trabajar por el cambio sin repetir los mismos viejos patrones de ira y miedo. En las discusiones políticas, dejas de buscar personas que validen todo lo que crees y empiezas a elegir conversaciones que te ayuden a crecer. En el trabajo o en tu comunidad, te sientes más confiado compartiendo tus pensamientos reales sin miedo al juicio. Incluso tu cuerpo puede responder diferente. La tensión y el estrés vinculados a la ira política comienzan a disminuir cuando no estás cargando el equipaje emocional de todos los demás. Más que eso, ganas algo valioso, la certeza de que puedes pensar por ti mismo, no porque tengas todas las respuestas, sino porque estás dispuesto a seguir aprendiendo. Y al liberarte de las emociones políticas inconscientes, también empiezas a mirar a otras personas, tu familia, amigos, incluso políticos, con más comprensión. Te das cuenta de que todos tienen sus propios miedos y esperanzas impulsando sus creencias. Y esto crea conversaciones más honestas, libres de la necesidad de ganar o probar que tienes razón. Esa es la magia de lo que Spinoza descubrió. Al sanar tu relación con tus propias emociones políticas, no solo te liberas a ti mismo, sino que también ayudas a sanar la cultura política a tu alrededor. Dejas de pasar ira y miedo heredados, y empiezas a crear un legado de compromiso reflexivo, curiosidad genuina y respeto por diferentes perspectivas. Al final, entender la advertencia de Spinoza no se trata de abandonar la política o volverse cínico sobre la democracia. Se trata de ver cómo las emociones moldean tu pensamiento político y elegir qué hacer con ese conocimiento. Has aprendido que la manipulación política funciona activando emociones que no has examinado, haciéndote reaccionar en lugar de pensar, convenciéndote de que tu primera respuesta emocional siempre es correcta. Pero también has descubierto que la verdadera sabiduría política viene de enfrentar estas emociones con valor, de moverte a través del miedo y la ira con claridad, de abrazar lo que te sirve y dejar ir lo que te detiene. Spinoza nos enseña que la verdadera libertad política ocurre cuando nos volvemos personas completas, personas que pueden sentir profundamente y pensar claramente al mismo tiempo. Cuando haces esto, un nuevo tipo de compromiso político comienza a formarse. Un compromiso que es solo tuyo, que no necesita validación constante, que no carga el peso de viejas lealtades tribales. Es la política de alguien que sabe de dónde vinieron sus creencias, pero elige hacia dónde irán esas creencias. Este viaje no tiene línea de meta. Continúa en cada conversación política, cada elección, cada momento que eliges la comprensión sobre la ira. Pero ahora tienes lo que necesitas, herramientas, claridad y la certeza de que puedes ser el autor de tu propio pensamiento político. Y tal vez, solo tal vez, si suficientes de nosotros aprendemos a pensar de esta manera, podemos probar que las advertencias de Spinoza no tienen que convertirse en nuestra realidad permanente. Porque en el fondo, la clave para sanar nuestra cultura política comienza con cada uno de nosotros, entendiendo nuestro propio corazón político. Y cuando hacemos eso, la democracia real, el tipo basado en sabiduría en lugar de manipulación, finalmente se vuelve posible.